Silvio Santos, la verdad impactante de su riqueza que nunca dijo y aún perturba. El aire estaba cargado de misterio aquella noche en Sao Paulo, mientras las luces del famoso programa brillaban intensamente, más que nunca. Todos estaban ansiosos por ver al enigmático Silvio, uno de los hombres más ricos de Brasil, cuyo secreto para acumular esa fortuna seguía siendo un enigma. Se decía que, tras sus risas y carisma, había oscuros secretos, historias inconfesables escondidas bajo la brillante fachada de un personaje adorado. Su sonrisa podía deslumbrar, pero en el fondo, muchos sentían un escalofrío recorriendo su espalda, justo cuando todos pensaban que conocían la historia. Aparecieron rumores de una antigua amistad con oscuros personajes del crimen organizado. ¿Acaso Silvio había hecho tratos que nunca reveló? La gente murmuraba en las calles, preguntándose si la fortuna del presentador era realmente el resultado de su arduo trabajo o si había un precio que pagar. Nadie podía dejar de pensar en las sombras que acechaban tras los flashes de la tele. La tensión subía como una olla a presión, mientras las preguntas flotaban en el aire. ¿Cuánto sacrificio había detrás de cada sonrisa? ¿Estaba Silvio a salvo o había pagado un precio tan alto que ahora lo acechaba de maneras inimaginables? En este ambiente cargado de suspenso, muchas personas, desde los más cercanos hasta los más distantes, comenzaron a hablar. Tú no sabes, yo escuché que todo el mundo parecía tener una parte de la historia, secretos susurrados, miradas cómplices, un estado de expectación palpable en la multitud, cautivada por la figura del hombre que todos amaban. Era el rey de la televisión, sí, pero ¿a costa de qué? Mientras buscaba respuestas, una sensación de miedo y asombro se adueñaba de quienes lo observaban. La incertidumbre se convertía en un susurro casi palpable que más se oculta detrás de su sonrisa inquebrantable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que se viene y ya que estás, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos miras. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, pero a pesar de todo este revuelo, las sombras de la duda se cernían más cerca. En un rincón de la ciudad, alguien encontró una caja enterrada, con documentos que prometían revelar secretos olvidados. ¿Serían esos papeles lo que desataría una tormenta sobre la imagen perfecta de Silvio? La intriga se había desatado y mientras las horas avanzaban, la verdad parecía estar más cerca que nunca. ¿Lograría escapar a su destino o el peso de su pasado finalmente lo alcanzaría? La noche apenas comenzaba. La oscuridad envolvía las calles de Sao Paulo como un manto. La brisa nocturna soplaba suavemente, pero traía consigo un escalofrío que recorría la espina dorsal de quienes se aventuraban fuera. En un callejón solitario, un hombre de mirada grave sostenía la caja que había desenterrado, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y expectación. Sabía que dentro de aquel recipiente se encontraba la clave para desatar una tormenta. Decidió abrirla. La luz parpadeante de una farola cercana iluminó fugazmente las hojas amarillentas que se agolpaban en él. Interior, las palabras comenzaron a danzar en su mente cuando leyó el primer nombre, Roberto el Lobo Silva. El pavor se apoderó de él. Silvio nunca había mencionado a El Lobo, un famoso mafioso que había sido el terror del barrio en sus días más oscuros. ¿Qué relación podría haber tenido con una figura tan temida? ¿Acaso esos lazos eran la raíz de su fortuna? Sentía que cada letra era una puñalada, una revelación que podría desmoronar todo lo que había creído saber sobre el querido presentador. Mientras tanto, en el programa en vivo, Silvio sonreía como siempre. Las risas del público resonaban, pero él no podía sacudirse la sensación de que alguien se acercaba a la verdad, un acto que podría poner en jaque su imperio. Cada chiste dirigido al televidente parecía un intento desesperado por ocultar el creciente riesgo que acechaba. En las sombras. A su alrededor, todo seguía funcionando en aparente calma, y sin embargo, el presentador sentía que el suelo se movía bajo sus pies. En el vestíbulo, dos figuras discutían en voz baja.
Era el productor del programa y un antiguo compañero de Silvio, quien ahora transmitía su preocupación. No estoy seguro de que podamos mantener esto bajo control. Si esos documentos son reales, las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza latente. Era un dilema, porque revelarlo sería arriesgar la vida de Silvio, pero mantenerlo en secreto podía costarle sus carreras. Mientras tanto, el misterioso hombre del callejón, aún repleto de preguntas, miró alrededor antes de tomar una decisión. No podía guardar esto para sí mismo. Y en un arranque de locura o valentía, salió corriendo en dirección al estudio. En su interior ardía un fuego de justicia. Necesitaba que el mundo supiera la verdad detrás de la fachada brillante del rey de la televisión. Al mismo tiempo, en la sala de producción, Silvio comenzó a recibir mensajes inquietantes de su entorno. ¿Por qué hay rumores sobre ti? ¿Qué están diciendo?, preguntó una voz familiar, un antiguo amigo que había tratado de proteger su imagen. Silvio sintió el sudor frío empezando a formarse en su frente. A cada segundo, las afirmaciones se tornaban más preocupantes. Era evidente, su secreto estaba a punto de ser revelado. En ese instante crítico, sintió un estallido de adrenalina. Había llegado el momento de enfrentar lo que había vivido en su pasado. Sin embargo, cuando se disponía a salir del estudio para tranquilizar a las masas, un grito interrumpió sus pensamientos. Un hombre entró a la sala, con la caja en la mano y una verdad que podría cambiarlo todo. La multitud se congeló. Todos giraron sus cabezas hacia la entrada, e incluso Silvio, incapaz de enfrentar lo que venía, sintió que su corazón se detenía. El hombre se acercó, palabras cargadas de peso y verdad en su lengua. Silvio Santos. Es hora de que la verdad salga a la luz. La tensión se cortó como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Todos contenían la respiración, incapaces de prever lo que estaba por venir. ¿Qué secretos se desatarían y qué consecuencias tendría? La noche apenas comenzaba y la tormenta ya estaba aquí. El aire se volvió denso, y el murmullo de la multitud se convirtió en un zumbido empañado por el nerviosismo. Todos los ojos estaban fijos en el hombre que sostenía la caja, como si su presencia fuera un imán que absorbía cada mirada en el estudio. Silvio, en un primer momento, sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si las risas y la música se desvanecieran en un eco lejano. Las manos del extraño temblaban ligeramente, pero su voz resonó con una certeza inquietante. Tú no eres quien dices ser, Silvio. Todo este tiempo, has ocultado un lado oscuro de tu vida. Silvio sintió el calor de la indignación brotando en su ser. ¿Qué le daba derecho a este desconocido a poner en duda su legado? Con un movimiento brusco, se acercó al hombre, su mente procesando la escena. ¿Quién te crees? ¿Qué pretendes con esto? Su voz era firme, pero en su interior la alarma comenzaba a sonar. El individuo abrió la caja lentamente, como si el tiempo se alargara en ese instante. A medida que las hojas amarillentas salían una a una, el contenido reveló nombres y lugares, todos conectados a un pasado que Silvio preferiría olvidar. Escucha, esto es más grande de lo que imaginas. No soy tu enemigo. Soy como tú, buscando la verdad. La multitud comenzó a murmurar, algunos se inclinaban hacia adelante, otros con las manos cubriendo sus bocas, como si entre todos sostuvieran un secreto. La tensión en la sala alcanzó su clímax. Silvio, atrapado entre la ira y el temor, miró a su alrededor. Su entorno estaba lleno de caras familiares que ahora parecían extrañas, como si cada uno albergara su propio secreto. La confianza en sus colegas se desmoronaba. Silencio, gritó, pero su voz se perdió en el caos que estalló. ¿Qué tiene que ver el lobo contigo, Silvio?, preguntó un productor desde el fondo, las cejas arqueadas por la sorpresa. Las palabras golpeaban como dagas. El presentador tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. No tiene nada que ver, eso fue hace años. Algo que no importa, pero su propia defensa sonaba vacía entre los ecos del pánico en la sala. A medida que continuaban las protestas y los murmullos crecían, la necesidad de desmentir se convertía en una lucha. No puedes escapar de tu pasado, bramó el desconocido con la caja, desatando un grito de horror colectivo. Silvio sabía que cada segundo que pasaba, su tiempo se agotaba. Tenía que actuar. Con voz temblorosa pero decidida, caminó hacia el hombre.
Dame esa caja. En el fondo, consciente de que su vida tal como la conocía podría cambiar para siempre, extendió la mano. Las luces titilaron y un súbito estallido de energía cruzó la sala. En un instante, el público quedó en un silencio asfixiante, como si la atmósfera se hubiera vuelto eléctrica. Silvio sintió que todos respiraban con él en un pacto silencioso. La verdad estaba a un paso de ser revelada, y la línea entre el héroe y el villano se desdibujaba. Cuando el hombre finalmente le entregó la caja, Silvio notó una mirada de determinación en sus ojos, pulsando entre el miedo y la compasión. Y al abrirla, una sombra de pánico se asomó en su rostro. Había algo más que solo papeles, había un secreto que podría destruirlo todo, y de repente, las luces del estudio comenzaron a fallar. Fue un momento de locura. La pantalla detrás de ellos parpadeó y luego se apagó. Silvio, con el corazón latiendo como un tambor, entendió que el tiempo se le había acabado. A su alrededor, la multitud se sumió en el caos. Algo, o alguien, estaba cerca. La historia de Silvio Santos apenas comenzaba a desenmarañarse, y el verdadero golpe estaba por llegar. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que enfrentaba, se escuchó un disparo en la distancia, un eco que resonó con la promesa de respuestas y peligro. ¿Quién estaba detrás de esto? Silvio se dio cuenta entonces de que había cruzado una línea y que la oscuridad que había evitado enfrentarse durante tanto tiempo finalmente había llegado a su puerta. El siguiente capítulo de su vida estaba a punto de desatarse y con él la revelación que nunca imaginó. El disparo resonó como un trueno en el silencio que siguió, rompiendo la tensión como un vidrio quebrado. Silvio sintió que la sangre le abandonaba el rostro, una oleada de pánico volvió a invadirlo. La multitud se separó en un instante, como si un tsunami invisible hubiera barrido el estudio, dejando a todos en una confusión de gritos y caos. «Todo el mundo al suelo», gritó alguien, su voz vibrante a través de la confusión, como un faro en la tormenta. Silvio, sin embargo, no podía apartar los ojos de la caja que sostenía. Había algo más que solo documentos, intuía que era el registro de secretos y traiciones, un mapa hacia su verdadero yo que podría llevarlo a su perdición. Las luces parpadeaban en lo alto, creando sombras danzantes, y el humo de un fogonazo se comenzaba a mezclar con la atmósfera cargada de miedo. Todo parecía un mal sueño. Mientras sus colegas caían al suelo, unos buscando refugio y otros cubriéndose la cabeza, Silvio estaba petrificado, notando que su mundo se desmoronaba de forma irremediable. «¿Qué has hecho?», murmuró el desconocido, acercándose. Su rostro se iluminó tenuemente por el resplandor titilante de las luces. «Esta fue tu oportunidad. Necesitabas abrir la caja, pero no de esta manera». El hombre parecía más asustado que él. «¿De qué hablas? ¿Qué significa todo esto?», preguntó Silvio, su voz casi un susurro, ahogada por el caos a su alrededor. Una mezcla de confusión y adrenalina corría por sus venas. «Los que buscan la verdad a menudo encuentran lo que no desean», contestó el intruso, con un brillo de terror en sus ojos. «Tu vida está en juego, Silvio. Todos los que han estado cerca de ti están en peligro». «No puedo perder esto», exclamó Silvio, cerrando la caja con un golpe seco. Era un acto de desesperación. En ese momento, la verdadera pregunta emergía en su mente: ¿qué era lo que realmente se podía perder? Sus amigos, su carrera, su identidad misma. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, un recordatorio de que el tiempo se desvanecía. Silvio sintió en sus entrañas que algo oscuro se cernía sobre él. La fama que había construido durante años podía desmoronarse en un instante. La revelación de la caja podía ser su liberación o su condena. La multitud, en su frenesí, se dispersó hacia las salidas, creando un tumulto que llenaba el aire con gritos aterrados. Silvio logró vislumbrar a Clara, su asistente, atrapada entre la confusión, su mirada fija en él como si supiera algo que él ignoraba. Sin pensar, comenzó a moverse hacia ella, atravesando la ola de pánico. «Clara, ven», gritó, pero el ruido lo ahogaba. Ella parecía ser víctima de un hechizo, paralizada por el miedo. De repente, un nuevo disparo brilló en el aire, y el estruendo provocó una chispa en la oscuridad. Silvio sintió el corazón latir bruscamente en su pecho.
Necesitaba encontrar una salida, salir de esta pesadilla y llevarse la caja, pero cuando alcanzó a Clara, ella susurró con voz temblorosa: «Silvio, hay algo más. La verdad que contiene esa caja puede destruirnos a todos». Sus ojos se inundaban de pánico, y Silvio sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué hay en ella?», cuestionó, aunque ya sabía que la respuesta podría ser una condena. «Esto no es solo sobre ti. Es de aquellos que han desaparecido de un pacto antiguo», murmuró Clara, antes de ser interrumpida por un segundo disparo que resonó en el aire, más cerca esta vez. El sudor frío recorría la frente de Silvio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía escapar de lo que había construido. La caja, ese contenedor del pasado que había intentado ocultar, ahora se convertía en su única salvación o condena. En ese instante, una fuerte explosión resonó en el estudio, iluminando el lugar con un destello apocalíptico, mientras Silvio y Clara se aferraban el uno al otro. Un nuevo peligro estaba al acecho, y la verdad se acercaba a pasos agigantados. La última imagen de la caja brillando en la oscuridad fue lo que quedó grabado en su mente, antes de que todo se desvaneciera en esa blinda de horror y revelación. ¿Estaría preparado para enfrentar la verdad que tanto había evitado? La historia solo comenzaba a desenredarse, y las sombras avanzaban, dispuestas a revelar secretos que cambiarían todo. El eco de una pregunta angustiante se apoderó de su mente: cuando la verdad salga a la luz, ¿podrá soportar la realidad que revela? Un estruendo de metal y cristales rompió la momentánea oscuridad, desatando un torbellino de polvo y humo que llenó el aire con una mezcla tóxica de miedo y desesperación. Silvio se aferró a Clara, que temblaba a su lado, y con un grito sordo de su garganta, juntos se agacharon detrás de un sofá volcado. La caja, en su agarrada temblorosa, se sentía como una bomba de tiempo, su presencia una advertencia constante del caos que traía consigo. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir de este lugar», dijo Silvio, luchando por mantener la calma, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. «Silvio, escúchame», contestó Clara, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y determinación. «No se trata solo de escapar. Lo que hay en esa caja puede ser el único camino para asegurar nuestras vidas». Un nuevo destello de luz iluminó el estudio, y Silvio se dio cuenta de que las sombras que se apoderaban del lugar no eran meramente oscuridad. Eran sombras de su vida, de decisiones pasadas que habían llevado a este momento. Una ola de sorpresa y miedo lo envolvió. ¿Qué decisiones? ¿Qué pactos?, trató de gritar, pero el sonido de disparos a su alrededor ahogó su voz. Clara pareció dudar, su mirada oscurecida por el conocimiento que no quería compartir. «Es complicado, Silvio. Los nombres en esos documentos no son simples registros, son vidas, historias conectadas. Alguien no quiere que esto salga a la luz», explicó, su voz temblando con la urgencia del momento. Mientras las sirenas se acercaban, la adrenalina corrió por las venas de Silvio. Se sentía dividido, atrapado entre la necesidad de descubrir la verdad y el instinto de proteger lo que le quedaba. «¿Y si eso significa perder a todos los que amo?», preguntó, un nudo en la garganta impidiéndole respirar. Pero Clara no podía responder. En su rostro se dibujaba una desesperación que fue interrumpida por un grito desgarrador que atravesó la sala. Una figura oscura apareció entre el humo, un desconocido que avanzaba como un espectro, armado y decidido. «Silvio, deja la caja y escápate», gritó el hombre, su voz cargada de ansias de salvar su propia piel. Era imposible saber si el desconocido era aliado o enemigo, y el dilema golpeó a Silvio. No puedo dejarlo», exclamó. La ambición había ensombrecido su razón. Aquella caja contenía secretos que podían cambiar el rumbo de su vida, pero también traía consigo un peligro aterrador. «No sé qué podría pasar si me alejo de ella». Clara tomó su mano con fuerza. A veces, aferrarse a lo que creemos esencial nos atrapa en un ciclo de conflicto. Tal vez eso sea lo que quieren, Silvio. Precisamente eso, le dijo, empujándolo hacia la salida. Fue en ese instante que el corazón de Silvio comenzó a latir más rápidamente, resonando en sus oídos. ¿Era posible que el verdadero enemigo fuera la propia ambición de conocer la verdad? Y con la realidad finalmente golpeando su mente,
comprendió que el verdadero peligro no era solo lo que había dentro de la caja, sino el costo de saber. Elige, Silvio. Ellos han estado cerca de ti, siempre. Pregúntate a quién le darás más poder, advirtió Clara mientras empujaba suavemente a Silvio hacia la salida. Mientras la luz del fuego iluminaba el caos detrás de ellos, Silvio se dio cuenta de que la decisión sería un cambio irreversible. ¿Sería capaz de abandonar aquello que tanto había anhelado, o se arriesgaría a perderlo todo, incluyendo a Clara? Con una última mirada hacia la caja, sale del desorden, abrumado por el peso de su elección y la pregunta latente en su mente. ¿Sería la revelación de la verdad su salvación o su condena? Las sirenas sonaban más cerca, y en ese momento en el que el futuro parecía desvanecerse, Silvio sintió que el hilo que lo ataba a su pasado se tensaba, amenazando con romperse en cualquier instante. ¿Se atrevería a descubrir quiénes eran realmente aquellos que ocultaban la verdad bajo sombras de silencio? La farsa apenas comenzaba a desenmarañarse, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. El humo seguía envolviendo el estudio como un manto oscuro y pesado, irritante para los ojos, mientras Silvio tiraba de Clara hacia la salida. Cada paso resonaba en el suelo polvoriento, como un eco de sus pensamientos acelerados. A medida que avanzaban, una culpa punzante atravesaba su pecho. ¿Habría hecho lo correcto al dejar atrás la caja, o se estaba condenando a sí mismo al ignorar lo que contenía? Delante de ellos, la puerta estaba entreabierta, y una luz parpadeante iluminaba la inestabilidad del camino. Silvio se detuvo un instante, permitiendo que sus sentidos se agudizasen. La ira y la desesperación que lo rodeaban eran palpables, pero había algo más. Una presencia que no podía ignorar. Silvio, tenemos que salir ahora, insistió Clara, su mano temblándole entre la suya. Aunque la urgencia de la situación la dominaba, había un brillo de esperanza oscuro en sus ojos. Justo cuando comenzaron a cruzar el umbral, un sonido estruendoso hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Era un grito, desgarrador, humano y lleno de agonía. Silvio sintió como su corazón se detenía, y miró a Clara con terror. ¿Qué fue eso?, murmuró. No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí, respondió Clara, empujándolo suavemente hacia la luz. Sin embargo, la indecisión lo consumía. Su instinto le decía que debían ayudar, pero el deseo de sobrevivir era un tirano que no podía ignorar. Silvio, no tengo tiempo para esto, gritó Clara, la piedad en su voz tornándose en desesperación. Ella lo estaba viendo, lo estaba midiendo. Debemos cuidarnos primero. Pero la decisión estaba en el aire, lo cargaba como un peso insoportable. Mientras sus ojos buscaban la fuente del alarido, un hilo tenue de memoria se deslizó hacia su mente. Recordó las discusiones que había mantenido con amigos sobre la moralidad de sus decisiones, la historia que habían construido entre ellos, la credibilidad que había depositado en esas promesas vacías. Había algo oscuro que se cernía sobre su amistad, una manipulación que lo había mantenido atrapado. Clara, gritó, sacudiéndola. No puedo dejarlo, no puedo dejar que se repita la historia. Ella lo miró, y en sus ojos vio reflejada la desesperación que consumía su propia alma. No estás solo en esto, dijo, apretando su mano con más fuerza. Pero hay cosas que ni siquiera puedes imaginar. Su voz se convirtió en un susurro, quebrándose por la intensidad de la revelación. Un nuevo grito resonó, esta vez más cerca, seguido por un ruido de cristales, como si algo significativo se estuviera rompiendo. Silvio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad que había tratado de evitar comenzaba a desenterrarse ante sus propios ojos, y el destino de tantos pendía de un hilo tan frágil como el aire que respiraban. Las personas que están involucradas en esto no se detendrán ante nada, Silvio. No simplemente quieren el documento, quieren eliminar cualquier rastro de su existencia, añadió Clara, con una urgentísima claridad. No podemos ignorar lo que realmente está en juego. Una sacudida recorrió su cuerpo al recordar lo que había dejado atrás, los nombres, las vidas interconectadas que ella mencionó. Todo parecía un sueño distorsionado, pero la realidad se apoderaba de él. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no eran solo las sombras en el aire, eran también aquellos en quien había confiado. Mientras se acercaban a la escalera, un destello repentino los iluminó.
El desconocido, aún aguardando, gritó de nuevo: «Lo que hay en esa caja no solo puede destruirte, también puede salvar a quienes amas. Debes actuar, ya». Silvio sintió que el peso de las decisiones lo aplastaba. Estaba a punto de soltarlo todo nuevamente y regresar a la caja, pero Clara lo detuvo. «Si decides quedarte, Silvio, perderás más de lo que crees. No todas las verdades deben ser reveladas». Y en ese instante precario, Silvio supo que la línea entre la salvación y la destrucción era más delgada de lo que había imaginado. Con la ceniza aún flotando en el aire y sus corazones latiendo al unísono en un frenético tambor, la decisión que tomaría actuaría como un faro en la oscuridad o como su propia ruina. La luz parpadeante se extinguió en un segundo. Todo quedó en silencio. ¿Lograría Silvio hallar la verdad que anhelaba, o esa verdad lo arrastraría irreversiblemente hacia la oscuridad? El reloj ya estaba corriendo. La oscuridad se tragó el último rayo de luz, dejando el estudio sumido en una penumbra opresiva. Silvio intentó ajustar sus ojos, pero lo único que encontró fue el tenue sonido del aliento de Clara, hilado por la ansiedad. Su mente corría velozmente, una tormenta de dudas y temores. ¿Qué verdad necesitaba hallar con tanta urgencia? «Silvio, escúchame», dijo Clara, rompiendo el silencio. Su voz, a pesar de ser un susurro, estaba cargada de determinación. «No podemos quedarnos aquí, y menos sin saber lo que hay dentro de esa caja». «¿Y qué crees que hay ahí?», replicó él, su voz llena de frustración. «¿Alguna cosa que vale la pena arriesgar nuestras vidas?». Un nuevo grito penetró el aire, un lamento que reverberó en sus entrañas. Era un recordatorio escalofriante de que aún había quienes sufrían en las sombras de aquel lugar. Silvio tragó con fuerza, su pecho apretado por la culpa que se acumulaba. Sentía que el peso de su decisión era tan palpable como la atmósfera tensa que los rodeaba. «Lo que hay dentro podría salvarlos», insistió Clara, sus ojos brillando intensamente. «Escucha, lo que está en juego aquí es mucho más grande de lo que hemos imaginado. La verdad también podría dar sentido a nuestras propias vidas». Pero Silvio la miró con desconfianza, colmado de dudas sobre hacia dónde se dirigían. Había algo misterioso en el aire, una verdad a la que no podía acceder aún. La caja se había transformado en un símbolo de todo lo que había perdido: confianza, seguridad y, sobre todo, su esencia misma. «Si el documento importa tanto», dijo con voz temblorosa, «¿por qué no lo custodian con más cuidado? ¿Quiénes son esos tipos que defienden lo que hay ahí?». Clara frunció el ceño, la preocupación marcándole las líneas de su rostro. «Es porque ellos saben lo que en realidad contiene. Y nosotros también lo entendemos, aunque todavía no queremos aceptar la gravedad de esta situación». Un silencio incómodo llenó el espacio. El eco del último grito se desvaneció, dejando un frío cortante en el aire. Sin embargo, una pequeña parte de Silvio seguía hipnotizada por el dilema del momento. «¿Qué tal si nos estamos condenando a nosotros mismos al elegir ignorar lo que debemos saber?», preguntó, más para sí mismo que para Clara. «¿Y si en lugar de odio, encontramos claridad?». Clara lo miró fijamente, como si supiera que estaban frente a una encrucijada. «No existe claridad sin dolor, Silvio. Todo es una elección». De repente, el silencio fue interrumpido por un chirrido agudo. Las tablas de la puerta vibraron levemente. Silvio y Clara intercambiaron miradas aterradas. Sin tiempo que perder, ambos se acercaron a examinar. «Si elegimos seguir esto, debemos estar preparados para lo que venga», dijo Clara, armándose de valor. «Pero si retrocedemos, aún no sabemos si habrá otra oportunidad». Mientras avanzaban cautelosamente hacia el origen del sonido, un nuevo grito resonó, esta vez más fuerte y evidente. La vibración de su angustia se coló en sus corazones como un puñal afilado que dejaba una marca. «Esto es más grande que nosotros, Clara». Sus palabras cayeron pesadas como plomo. «Si decidimos actuar, ¿qué estamos dispuestos a perder?». La adrenalina en sus venas líquidas lo empujó a seguir adelante, aún sintiendo la sombra del miedo acechando a su espalda. Los murmullos de su desconfianza se convertían en ecos cada vez más fuertes. El frío de la noche les atravesaba los huesos, y una sensación de fatalismo lo envolvía. Al pasar la puerta, una figura oscura emergió de las sombras.
Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus ojos resplandecían con una intensidad alarmante. «Silvio». Clara dijo en un tono grave y urgido. ¿Realmente están dispuestos a cargar con la verdad que se esconde aquí? Si lo hacen, las consecuencias ya no tendrán vuelta atrás. Silvio sintió que su respiración se detuvo. En ese instante, estaba más claro que nunca que no solo se trataba de ellos. El futuro de muchos depende de su elección y, sobre todo, de la decisión de abrir esa caja que tanto había temido. Pero cuando la capucha se retiró y un rostro conocido salió a la luz, el mundo de Silvio se tambaleó. ¿Tú? ¿Eres tú? Su mente buscaba desesperadas respuestas mientras la realidad se tornaba confusa, y ya no sabía si podía confiar en los lazos que alguna vez habían parecido sólidos. La figura sonrió, una sonrisa que prometía secretos. ¿La verdad está a punto de ser revelada? ¿Te atreves a descubrirla? El eco de su voz reverberó en la penumbra. Silvio se sintió atrapado entre la oscuridad del pasado y el abismo del futuro incierto. ¿Qué más estaba dispuesto a perder en busca de la verdad? La incertidumbre lo asaltaba sin piedad, mientras la decisión que lo había devorado estaba a punto de tomar forma. La figura ante Silvio y Clara no era otra que Lucía, su antigua compañera de estudios, quien había desaparecido de sus vidas, sumergida en un enigma del que pocos habían hablado. Su presencia se sentía como un viento helado que soplaba a través de un recuerdo olvidado, y su sonrisa no traía consuelo, sino una pesada carga de incertidumbre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Silvio, su voz tiembló y cargada de incredulidad. «Vine a advertirles», respondió Lucía, su voz resonando entre las paredes de piedra. «El contenido de esa caja tiene el poder de cambiarlo todo, pero también de destruirlo. ¿Están seguros de que desean saber la verdad?». Silvio intercambió una mirada con Clara, quien parecía estar en conflicto, una batalla interna entre el deseo de conocer y el miedo al dolor que eso podría traer. «Lucía, ¿qué sabes de la caja?». Clara no pudo evitar la pregunta. Lo que alguna vez había sido una simple curiosidad se convertía en una exigencia, una necesidad de entender. La tensión llenaba el aire como un vaso a punto de desbordarse. Lo que hay dentro puede darles respuestas, pero también puede atarlos a un destino oscuro, advirtió Lucía antes de hacer una pausa, como si las palabras pesaran en su garganta. Las fuerzas que custodian ese secreto son más poderosas de lo que imaginas. He estado siguiendo sus pasos. ¿Siguiéndonos? Silvio se sintió invadido por una sensación de peligro inminente. Las palabras de Lucía lo inquietaron más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Por qué no volviste antes, Lucía? ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque las sombras no perdonan, replicó ella, su mirada llena de una intensidad que parecía atravesar la oscuridad misma del estudio. Yo también he vivido con miedo, pero no podía dejar que eso te pasara a ustedes. La última vez que vi esa caja, destruyó todo lo que amaba. La sinceridad y la desesperación en su voz hicieron que el corazón de Silvio se detuviera un instante. La atmósfera se volvió densa, la promesa de secretos escondidos cobrando vida en el denso silencio que los rodeaba. El ambiente vibraba con un horror latente, y Silvio se sintió abrumado. Recordaba las advertencias que había escuchado sobre lo que había sucedido a aquellos que se habían cruzado con aquello que no debía ser abierto. Pero, ¿podrían arriesgarse a ignorarlo? Tal vez esos ecos de sufrimiento pudieran ser idénticos a los suyos. Pero, ¿por qué nosotros? Clara se adelantó, su voz resonando con una claridad sorprendente. ¿Qué nos hace especiales? Lucía se acercó, sus ojos brillando en la penumbra. Porque ustedes son los únicos que pueden encontrar lo que se necesita. El peligro ha ido creciendo con cada día que pasa, y hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea por proteger esa caja. El aire se volvió denso mientras las revelaciones comenzaban a desenredarse en la mente de Silvio como un hilo enredado. ¿Qué era tan valioso? ¿Cuál era el destino que los esperaba si decidían seguir adelante? ¿De verdad crees que hay esperanza al abrir esa caja? Silvio preguntó, su voz un susurro cargado de pesadumbre. ¿Qué tal si no lo hay? Hay esperanza en la verdad, Silvio, aunque duela a veces. El conocimiento es la única forma de romper las cadenas que nos atan a nuestro pasado, dijo Lucía,
la determinación emergiendo entre las sombras de su voz. Pero deben entender que no estarán solos en esta búsqueda. Habrá quienes se opondrán y la luz que busquen vendrá con dolor. Silvio sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aumento de la tensión era palpable, la decisión se tornaba inevitable. Estaba listo para enfrentarse a la oscuridad que acechaba detrás de cada palabra y los ecos de los gritos que reverberaban en sus corazones. Una puerta crujió detrás de ellos, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Una nueva presencia llenó el espacio, una sombra distinta de la que ya conocían. Silvio supo que lo que se avecinaba podría alterar el curso de sus vidas para siempre. ¿Creen que pueden cambiar su destino enfrentándose a lo desconocido? La voz profunda les hablaba desde las sombras, cargada de un poder que hacía temblar sus corazones. Silvio se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en esa oscuridad se alzaba una pregunta aún más aterradora. ¿Estaban preparados para la verdad que no solo cambiaría su futuro, sino que también podría arrastrarlos hacia la perdición? Mientras los ecos de la advertencia resonaban en su mente, el camino hacia la caja parecía más incierto que nunca. Pero el destino ya estaba escrito. La atmósfera se volvió aún más pesada en el instante en que la nueva figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, de piel pálida y cabello oscuro, que parecía estar hecho de oscuridad misma. Silvio sintió que su corazón latía con más fuerza, un tambor ensordecedor que enmarcaba el silencio que se cernía en la habitación. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz temblando, pero con un destello de valentía en sus ojos. Soy quien asegura que la caja permanezca cerrada, respondió el hombre, su tono sereno pero amenazante. Los poderes que protegen ese contenido no son solo mitos. Son reales, y ustedes están jugando con fuego. ¿Por qué deberíamos escucharte?, replicó Silvio, tratando de ocultar su miedo tras una fachada de desafío. Pero no podía evitar que sus manos temblaran, la adrenalina corriendo por sus venas. El hombre sonrió con desdén, como si los conociera mejor que ellos mismos. ¿No se dan cuenta? Lucía es solo una marioneta en este teatro de sombras. Ha salido de su escondite, pero ¿a qué costo? Lucía lo miraba, su rostro se había empalidecido. No estoy en ninguna marioneta, por favor. Dejemos esto, exclamó, su voz desbordándose con indignación. ¿Y qué es lo que quiere realmente, entonces? Silvio interrumpió, buscando respuestas que solo sumaban más preguntas. ¿Nos asustas para que nos alejemos? ¿O es que tienes algo que perder? Lo que quiero, Silvio, es que entiendan que la verdad duele. Esa caja no solo guarda secretos, también guarda recuerdos. Recuerdos que pueden arrastrarlos a una pesadilla de la que no podrán despertar, advirtió el hombre, acercándose un paso más hacia ellos, dejando una estela fría en el aire. Clara sintió que un escalofrío recorría su columna, el aire en la habitación se volvió helado. ¿Qué recuerdos? ¿De quién hablas? Su voz apenas era un susurro, un eco de la incertidumbre que la rodeaba. De aquellos que han intentado abrirla antes, contestó, su mirada fija en Lucía. Y de aquellos que han pagado un precio terrible por ello. Silvio giró hacia Lucía, su mente se inundó con imágenes borrosas de su pasado. Aquella vez en la universidad donde todo se tornó caótico, donde se hablaba de sucesos extraños que habían marcado su camino. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Qué les pasó a ellos? Un ligero temblor en la voz de Lucía lo confirmó. No quiero volver a verlo. Quiero protegerlos, se interrumpió, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Protegernos de qué?, inquirió Silvio, comenzando a temer la respuesta que pudiese recibir. De la maldición que les persigue, aclaró el hombre. No es una advertencia vacía. Cada vez que esa caja es tocada, cada vez que alguien se acerca a ella, hay consecuencias. Y lo peor es que podrían no ser ellos los que lo sufran. La revelación se cernió sobre ellos como un velo oscuro. Silvio sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Clara se estremeció, sintiendo la gravedad de las palabras. No podemos arriesgarnos a hacer daño a quienes amamos, susurró, buscando desesperadamente un hilo de esperanza en medio de la tormenta. El hombre asintió, pero su expresión no mostraba compasión. Si abren la caja, lo perderán todo. Incluso a sí mismos.
Silvio miró a Clara, luego a Lucía, profundizando en sus sentimientos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Escuchamos o desafiamos? Lucía tomó una profunda respiración, el aire entre ellos cargado de incertidumbre. Debemos decidir, pero debemos hacerlo juntos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Ya hemos vivido con ello demasiado tiempo. Mientras la tensión aumentaba, el eco de pasos resonó afuera del estudio, suaves pero persistentes. Silvio supo instantáneamente que el tiempo se les estaba acabando. «Vienen por ustedes», advirtió el hombre, sus ojos oscureciendo aún más. Ya es tarde para titubear. La urgencia se convirtió en pánico. Una pregunta asomó en la mente de Silvio: ¿estamos dispuestos a descubrir la verdad y arriesgarlo todo? En ese momento se escuchó un golpe en la puerta, un estruendo que terminó de romper el silencio helado de la habitación. La realidad se hizo más palpable, y todos supieron que el siguiente paso no solo definiría su futuro, sino el destino de todos quienes amaban. La verdad se revelaba ante ellos, pero el caos que les esperaba podía ser aún más devastador. «Decidan rápido», dijo el hombre. «La elección que tomen podría ser la última». Y con esas palabras resonando en sus oídos, Silvio y Clara se enfrentaron a la decisión más aterradora de sus vidas: rescatar la verdad o perderlo todo en un abismo del cual no habría retorno. La tensión en el aire era innegable. Silvio miraba entre Clara y Lucía, cada respiración se sentía como un grito estrangulado en su garganta. La puerta temblaba bajo los golpes insistentes, y su corazón latía desbocado. Sabía que el tiempo se le escapaba de las manos, como un sueño que se desvanece al despertar. «Necesitamos tomar una decisión ahora», dijo Clara, su voz era un hilo de acero entre la incertidumbre. «Si este es el momento de enfrentarnos a la verdad, debemos hacerlo juntos. No podemos permitir que el miedo nos paralice». Silvio asintió, pero el nudo en su estómago lo mantenía inmóvil. ¿Qué significaba realmente abrir esa caja? Había estado tratando de esconderse de su pasado, de las decisiones que habían dado forma a su vida. Pero aquí estaba, de pie en este punto crucial, con el futuro colgando de un hilo. «Si lo hacemos, no hay vuelta atrás», murmuró Silvio, en voz baja, pero sentía la intensidad de cada palabra. El hombre misterioso observaba a los tres, su mirada como un lince, consciente de que cada decisión tendría consecuencias drásticas. De repente, el eco de un disparo resonó en el pasillo, un aviso sombrío de que el tiempo se les agotaba. El hombre de la capucha sonrió de una manera siniestra. «Ya están aquí, quieren lo que hay dentro de esa caja. No se detendrán ante nada». «¿Y qué planean hacer si la abren?», preguntó Lucía, su voz cargada de desconfianza y miedo. «Poco importa lo que hagan, lo que importa es que están a un paso de una verdad peligrosa», respondió el hombre, acercándose un poco más. «Porque jamás se atreverían a abrirla sin tener las respuestas que ansían». «Silencio», gritó Clara, intentando recuperar el control. «Vamos a enfrentarlos, juntos. No voy a dejar que se lleven lo que hemos construido, lo que hemos hecho para llegar hasta aquí». El estruendo de la puerta estalló en una violenta explosión. Cuerpos armados irrumpieron en el estudio, y los gritos se mezclaron en un coro de terror. Silvio sintió una oleada de adrenalina recorrerlo. Las sombras que había estado evitando, ahora lo atrapaban como un oso en una trampa. «Debemos llegar a la caja», gritó él, mientras empujaba a Clara y Lucía hacia el rincón más oscuro del despacho. «Si la abren, no solo se acabará nuestra vida, sino la de todos los que amamos». Con una mirada decidida, Clara asintió y los tres se abrieron paso hacia el centro del caos. La caja, el objeto de todas las miradas, el símbolo de secretos, deseo y miedo, surgió entre ellos como un faro brillante. «El conocimiento es una carga», dijo el hombre en la penumbra, su tono era grave, pero cubierto por la tempestad que crecía. «No se engañen, abrir la caja puede traerles la peor pesadilla, pero también puede liberar a aquellos que sufren, es un riesgo enorme». Silvio sintió que los ojos de todos se posaban sobre él. El líder de la incursión se aproximó, firmemente decidido, y se detuvo en seco ante él. «Escoge, Silvio. Tu vida a cambio de la verdad o el silencio eternamente». Las balas resonaban en las paredes y el miedo se convertía en lucidez.
Sabía que su respuesta era el destino. Abramos la caja. Ahora, gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a su propia conciencia. En un instante, las luces del estudio parpadearon y el caos se detuvo. En esa calma, Silvio dio un paso decisivo hacia la caja, su mano temblorosa extendiéndose. No, clamó el hombre misterioso, pero ya era demasiado tarde. Abría la tapa. Las páginas amarillentas se desplegaron a su alrededor como si fueran un vórtex listo para engullirlos. Los secretos comenzaron a volar, nombres y destinos danzando en el aire como hojas arrastradas por el viento. Silvio sintió como su rostro se palidecía al leer las verdades oscuras que contenían esas páginas. Era un legado de promesas, traiciones y dolor. Es hora de que la verdad salga a la luz, pronunció Silvio, habiendo renunciado a su miedo más profundo. En ese momento, comprendió que lidiar con el horror del conocimiento era el único camino posible, así, en medio del griterío y el alboroto, Silvio, Clara y Lucía comenzaron a leer al unísono. Esa verdad, aunque peligrosa, se convertía en su único salvavidas. Los rostros de sus amigos, parientes y conocidos comenzaron a aparecer y con ellos nuevas preguntas nacían, pero también un sentido de unión y determinación. Las fuerzas oscuras que buscaban su final se vieron obligadas a retroceder ante el poder de una revelación que ni ellos podían detener. En ese momento, la decisión se había transformado en un acto de resistencia. No solo era la vida de Silvio lo que estaban arriesgando, sino también el futuro de todos los que habían sido afectados por las sombras del silencio en el ocaso del caos. Silvio sonrió entre lágrimas. Había elegido enfrentar su destino, eligiendo no solo su verdad, sino la verdad de todos. Lo que alguna vez habían temido, ahora se convertía en su mayor fortaleza. La última página se cerró en un atisbo de esperanza, una luz iluminando sus corazones mientras se aferraban el uno al otro, listos para enfrentar cualquier tempestadura que viniera. Finalmente, comprendieron que solo a través de la verdad y la unión podrían desvanecer las sombras y encontrar sus verdaderas identidades, listos para afrontar un futuro que aún brillaría, a pesar de la oscuridad. Y así, mientras el polvo se asentaba y el eco de la última verdad resonaba en sus corazones, sabía que la libertad no era solo un contrato de paz, sino una batalla de voluntades que apenas comenzaba. Recuerda, amigo, que historias como esta necesitan de tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que continuarán llenando tu alma de asombro. Dale like ahora, realmente me ayuda a alimentar el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compártelos instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.